se nos pide completar la red de construcción comenzando con la desigualdad en el medio, x menos de 8, y realizar las operaciones indicadas en la desigualdad que se mueve hacia afuera. Para la primera operación, usamos 2 negativos. Para la segunda operación, usamos 5 positivos. Entonces, para la primera operación, tomamos ambos lados de esta desigualdad y agregamos 2 negativos a ambos lados. En esta dirección, multiplicamos ambos lados por 2 negativos. En esta dirección, dividimos ambos lados por 2 negativos. En esta dirección, restamos 2 negativos de ambos lados. Recuerde, al multiplicar o dividir ambos lados de la desigualdad por un negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad. Primero, avancemos en esta dirección, donde multiplicamos ambos lados por 2 negativos. Esto nos da x veces negativo 2 a la izquierda, y 8 veces negativo 2 a la derecha. Pero, nuevamente, porque multiplicamos ambos lados por un negativo, debemos revertir la desigualdad para mantener una declaración verdadera. X veces negativo 2 es negativo 2x. Entonces tenemos 2x negativos. Ahora revertimos la desigualdad, entonces tenemos mayor que 8 veces negativo 2 es negativo 16. En esta dirección agregamos 2 negativos a ambos lados. Lo que nos da x más 2 negativos es menos de 8 más 2 negativos. Recuerde, solo revertimos la desigualdad cuando multiplicamos o dividimos ambos lados por un negativo. Así que aquí tenemos x más 2 negativos a la izquierda, que es equivalente a x menos 2 positivos. Entonces tenemos x menos 2. La desigualdad sigue siendo menor que. A la derecha tenemos 8 más 2 negativos, que es 6 positivo. En esta dirección, restamos 2 negativos en ambos lados, lo que nos da x menos 2 negativos a la izquierda es menor que 8 menos 2 negativos a la derecha. Recuerde, restar un negativo es equivalente a sumar un positivo. Entonces en el lado izquierdo tenemos x más 2. Menos que en el lado derecho tenemos 8 más 2. Esto nos da la desigualdad x más 2. Es menos que positivo 10. En esta dirección dividimos ambos lados por 2 negativos, lo que nos da x dividido por 2 negativos a la izquierda, y 8 dividido por 2 negativos a la derecha. Ahora, podríamos dejar el lado izquierdo de la ecuación como x dividido entre 2 negativos, pero como x es igual a 1x, también podemos escribir el lado izquierdo como negativo 1 2x. Y luego, debido a que dividimos ambos lados por un negativo, revertimos la desigualdad, por lo que tenemos más de 8 dividido por 2 negativos es 4 negativos. Y ahora para la próxima operación usamos 5 positivos. Entonces, en esta dirección, tomamos esta desigualdad, y ahora restamos 5 positivos en ambos lados. Esto nos da negativo 2x menos positivo 5 es mayor que negativo 16 menos 5. Debido a que no multiplicamos o dividimos por un negativo, la desigualdad sigue siendo la misma. Entonces a la izquierda tenemos 2 negativos menos 5 es mayor que negativo 16 menos 5 es negativo 21. En esta dirección tomamos esta desigualdad y multiplicamos ambos lados por 5 positivos. Esto nos da la cantidad de x menos 2. 5 veces es menos de 6 veces 5. A la izquierda, podemos dejar esto como un producto, pero normalmente cambiaríamos el orden del producto utilizando la propiedad conmutativa de la multiplicación. Podemos expresar este producto como 5 veces la cantidad de x menos 2, y luego tenemos menos de 6 veces 5, que es 30. En esta dirección, dividimos ambos lados de esta desigualdad por 5 positivos. Lo que nos da la cantidad de x más 2 dividido por 5 es menor que 10 dividido por 5. Y, de nuevo, porque dividimos por un positivo. No revertimos la desigualdad. Entonces, a la izquierda tenemos la cantidad de x más 2 dividido por 5 es menor que 10 dividido por 5 es positivo 2. Y finalmente en esta dirección agregamos 5 positivos a ambos lados de esta desigualdad, lo que nos da 1 2x negativo o, si quisiéramos, x dividido por 2 negativos más 5. Es mayor que negativo 4 más 5. Deja el lado izquierdo como está. Negativo 1 2x más 5 es mayor que, y a la derecha, negativo 4 más 5 es positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.